There's so many times in life you don't want to be doing what the fuck you're doing. You can't just fucking quit. Espera un segundo. David Goggins lo hace sonar muy fácil. Dice, no te rindas y sigue adelante. Pero, ¿cómo lo hacemos? Hoy te voy a enseñar 3 herramientas para no rendirte basadas en el libro No me puedes lastimar de David Goggins. ¿Y quién es David Goggins? Es un miembro retirado de los SEALs, de la Marina de Guerra de Estados Unidos. Es un corredor de ultramaratones, un ciclista de ultradistancias y, para colmo, ha llegado a romper el récord mundial Guinness de dominadas. Algunos lo llaman el Superman, pero creo que se parece más a Saitama. Vamos con la herramienta número 1, el jarrón de las galletas. Esta herramienta consiste en recordar todos los triunfos que has tenido o momentos difíciles que has afrontado durante tu vida, y cada uno de estos sería el equivalente a una galleta. Y el concepto del jarrón es que los puedas acumular ahí y sea fácil para ti poder acceder a esos recuerdos. Es un ejercicio mental que te podrá ayudar a salir adelante cuando estés a punto de tirar la toalla. Antes de rendirte puedes pensar, si logré pasar por esto, si pude atravesar esto en mi vida, si pude conseguir estos triunfos, ¿por qué me voy a rendir ahora? En el libro, David Goggins nos cuenta que estaba corriendo una carrera de 160 kilómetros. Sí, escuchaste bien, 160 kilómetros. Y para no rendirse, estaba recordando todo el sufrimiento que atravesó para poder convertirse en un SEAL de los Estados Unidos. Ese sufrimiento era su galleta y la utilizó como impulso para poder terminar su carrera. Y al terminar la carrera de los 160 kilómetros, consiguió una nueva galleta, que ahora lo acumula junto con todos sus triunfos anteriores. Y obviamente no tienes que ser un monstruo como David Goggins para conseguir ese tipo de triunfos o galletas, porque David Goggins es el Cookie Monster. Un ejemplo de galleta puede ser haber aprobado un examen difícil, haber conseguido el empleo que querías, o inclusive haber atravesado la pérdida de un ser querido. Es como si pensáramos en la frase, lo que no me mata, me fortalece. ¡Uah! No hay nada acá. ¿Y cómo puedo usar esta herramienta? Mira, cuando yo tenía 19 años y tenía pelo, llevé un taller de liderazgo en el cual tuve que afrontar varios momentos que me sacaron de mi zona de confort. Me pidieron que vaya apuntando en pequeñas notas todos los logros que iba generando durante el proceso y que los guarde en un lugar seguro, como una caja de zapatos o algo así. Al final del taller pude recordar todo lo que yo había creado durante ese periodo. Te recomiendo que te tomes un momento para pensar y reflexionar en todos los logros que has hecho en tu vida y los apuntes en un cuaderno, en sticky notes o inclusive en tu celular. Esto te ayudará bastante a aumentar tu autoestima y sentirte que eres capaz de hacer las cosas. Y prácticamente habrás creado tu propio jarrón de galletas. Vamos con el punto número 2. La motivación no sirve. La motivación no es algo constante. Viene y se va en cualquier momento, y no es algo que nosotros podamos controlar. Y la verdad es que solo sirve para darte un poco de impulso a hacer algo, pero la motivación no te va a ayudar a perseverar. Y para que me entiendas, te cuento una historia. 15 años atrás, un amigo muy cercano vio unos videos de fitness en YouTube y estuvo súper motivado con querer estar en forma, y me convenció a mí de inscribirnos al mismo gimnasio. Y juntos compramos una membresía de 6 meses. Recuerdo que cuando lo llamé para ir juntos el primer día, no asistió, el segundo día tampoco, el tercero menos, y al final, después de 6 meses, él nunca fue al gimnasio y yo habré ido menos de un mes. ¡Qué flojo eres! A lo que voy con esta historia es que si bien tuvimos la motivación para inscribirnos a un gimnasio, no tuvimos la constancia ni la disciplina para mantener este hábito. David Goggins dice que la motivación es como un chispazo que aparecerá en ocasiones extraordinarias, pero no te va a permitir superar los obstáculos que se te presenten. Además, muchas personas usan la motivación como excusa para no hacer algo por más que deban hacerlo. A mí me pasa a veces. Digo que no estoy motivado para crear un video de YouTube y lo postergo. Perdónenme, amiguitos. Si te cuesta empezar a hacer las cosas porque paras procrastinando, como yo, puedes usar la técnica de los 5 segundos, que consiste en que apenas tengas que tomar la decisión de hacer algo, cuentes de 5 a 1 y tomes acción durante esa ventana de tiempo. Tu mente es como un cohete que puede tomar acción durante esos 5 segundos. Y si no lo hiciste en ese periodo, probablemente vas a procrastinar. Inténtalo y me cuentas si te sirve. Vamos con el punto número 3. Roba el alma. Tranquilo, no te vas a convertir en un dementor como los de Harry Potter. Este concepto es un poco raro, pero lo que yo entiendo es que cuando estás compitiendo o cuando estás en una situación en que muchas personas creen que tú vas a fracasar, ese sentimiento de enojo, furia o lo que sea que sientas hacia ellos, úsalo como combustible para tener éxito y demostrarles lo contrario. O sea, úsalo para elevar tu ki. Su poder de pelea es de 7000. Y luego, cuando veas las caras de las demás personas y se pregunten, ¿cómo lo lograste? ¿Cómo lo hizo? What the fuck? Eso es lo que David Goggins denomina robarle el alma a tus oponentes. Y eso te impulsará aún más a seguir adelante. En el libro, David Goggins nos cuenta que utilizó este concepto de robar almas cuando estaba atravesando el examen para convertirse en un SEAL. Esos exámenes son extremos, te destruyen
física y mentalmente. David veía cómo los instructores esperaban a que él se rindiera por el cansancio o por el dolor, pero él, junto con su equipo, se ponían a cantar mientras los hacían sufrir. Esto sorprendió a los instructores y se preguntaban cómo ellos podían seguir adelante. Y lo que en realidad sucedía era que a David y a su equipo les daba energía ver la cara de sorpresa de sus instructores. Un ejemplo de robar almas podría ser este canal de YouTube. Ahorita es pequeño y con pocos suscriptores, y seguro muchas personas creen que esto va a fracasar, pero quiero ver sus caras cuando esto llegue a 1 millón de suscriptores. Suscríbete para que eso suceda. Vamos con el punto bonus. Decepcionar a Dios. David Goggins, en un momento de su vida, fue un fumigador de cucarachas y ratas, obeso, que tomaba malteadas de chocolate todos los días. Él transformó su cuerpo para poder ser capaz de entrar a la Marina de Guerra de los Estados Unidos. Pasó de esto a esto. Y de hecho, esa es la portada de su libro. David Goggins cree en Dios. Y un pensamiento que lo impulsó a esta transformación fue pensar qué le diría a Dios cuando él muera. Él imagina que Dios le hubiera dicho: Tú, David Goggins, pudiste ser un SEAL, corredor de ultramaratones y orador motivacional. Y en lugar de eso, desperdiciaste tu vida comiendo comida chatarra y matando cucarachas. Y dejando la religión a un costado, la idea es que te preguntes: ¿estás siendo tu mejor versión? ¿Estás dando lo mejor de ti? Este concepto David lo menciona en una entrevista que está en YouTube, pero no aparece en su libro. Sin embargo, este libro es súper emotivo. Cuenta todos los eventos que atravesó David Goggins desde pequeño. Los abusos de su padre alcohólico, los eventos de racismo que atravesó durante su juventud, y tiene un storytelling que te va a gustar bastante. Si te interesa y quieres adquirir el libro, te dejo el link en la descripción del video. Llegó mi momento. ¡Ventas, ventas! Pero ya ofrecí el libro. ¿Qué? Sí, ya le dije los del link. ¡Ese es mi trabajo! ¿Y tú qué haces ahí? Si te gustó este video, por aquí te dejo otro, que seguro te va a interesar. Te mando un fuerte abrazo y nos vemos en la próxima. ¡Chao!